Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Martín y Morense, ¿qué tal estáis? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Y nunca lo digo, pero bueno, a la gente si le gusta el contenido, que se suscriba al canal, que le dé a like y si lo puede hacer viral con la nueva opción que hay, pues mucho mejor. Y bueno, ahora a lo serio, lo importante que es hablar de Ucrania. Martín, hoy empiezo por ti. ¿Crees que ha habido algún avance significativo en el frente? Luego ya entraremos a otros temas si queréis de comentar si le ayuda o no le ayuda. Pero bueno, ¿crees que estos días hay algún avance significativo? En Belgorod parece que sí que hay noticias, ¿no? Bueno, avance significativo no. Lo que hay es movimientos importantes. Que decir, ya llevábamos tiempo, desde finales de agosto, primeros de septiembre, esperando todos un ataque importante ruso alrededor, en el flanco este de Pokrovsk. El frente básicamente está centrado en Pokrovsk porque es la capacidad que tiene Rusia. Tampoco pensemos que es por que tienen muchas más opciones. Y lo que llevamos viendo, por ejemplo, esta última semana es una sucesión de ataques blindados por parte de las brigadas de infantería naval, que aunque se puede decir que sean unidades de élite a estas alturas, pero sí son las mejor equipadas. Hay que recordar que son las mismas brigadas que utiliza el ejército ruso para recuperar el territorio de Kursk, y algunas subunidades de infantería se emplearon en Sumi. El grupo principal de fuerzas y desde luego todos sus elementos blindados estuvieron 6 meses descansando, reponiéndose de la campaña, digamos, en Kursk. A partir de finales de agosto, septiembre, hubo primeros indicios de que habían sido desplegadas como una, llamémosle, grupo de brigadas o una gran unidad, y los estamos viendo ejecutar ataques blindados prácticamente diarios alrededor, o lo que se ha venido a llamar el saliente de Dobropilia, que no es el saliente de Dobropilia, es simplemente la carretera T0504 en dirección a Brodimivka, que es la única opción que tiene ahora mismo el ejército ruso. Son intentos que están siendo destruidos desde muy larga distancia por las fuerzas ucranianas. Lo digo porque se están utilizando HIMARS. Hay que entender que vienen el frente en la actualidad para poder comprender un poco cómo se ha desarrollado esta guerra. Hablamos de una zona gris de aproximadamente 10 kilómetros y a ambos lados de la zona gris, una zona que podemos llamar zona de batalla profunda, que también está vacía, porque esto es importante entenderlo, aproximadamente otros 10, 15 kilómetros. Estamos hablando, digamos, de una zona de combate de 40 kilómetros, en la cual se mueven las fuerzas atacantes, en este caso las fuerzas rusas, proceden prácticamente desde Donetsk a través de Ocheretine y llegan a la T0504, que es la carretera que conecta Pokrovsk y Konstantinivka. Este es el sector clave. Y una vez que cruzan la T0504, se dirigen básicamente a Volodymyr como gran objetivo. A lo largo de ese recorrido, las fuerzas ucranianas han dispuesto una serie de fuegos para destruir estas fuerzas y hasta ahora están teniendo un éxito notable. Primero con HIMARS y artillería y luego con drones. Hemos visto varios ataques con importantes efectivos rusos. Hablamos de hasta 29 piezas de equipo, blindados y tanques, y con un índice de destrucción muy alto, ¿eh? En grupos de 4, 5, 6 intentan, básicamente porque el territorio está muy comprimido entre los cursos de los ríos, las zanjas antitanque y las pocas carreteras. Hay que tener en cuenta que estamos a finales de octubre, el suelo está muy húmedo, ha llovido mucho, los ríos están llenos y eso dificulta mucho los movimientos. También la visibilidad de los drones, lo digo porque esta quizás sea el elemento por el cual eligen los rusos esta época otoñal. Pero bueno, lo que es ese flanco este de Pokrovsk parece muy firme. Y yo, como en estos casos nunca hay que corregir a un enemigo que se equivoca, que sigan intentándolo. El precio que están pagando es altísimo por éxitos que no se miden más que en el cero. De Morense. Pues hombre, no se puede aportar más que algún matiz a lo que ha dicho Martín, porque en lo sustancial estoy completamente de acuerdo con él. A ver, yo pensé que a estas alturas ya el esfuerzo de la segunda, lo que yo en su día llamé en otros directos la segunda ola de ataque rusa se habría disipado. Veo que no, porque las concentraciones de fuerzas que estoy viendo en los últimos días, que se están reportando en los últimos días, evidentemente demuestran que no, que todavía Rusia tiene ahí capacidad combativa.
Podría preguntarme a posteriori por qué no lo emplearon antes, cuando todavía era verano, cuando el suelo estaba más duro, porque ahora está muy embarrado, cuando la visibilidad era buena para la observación de la artillería y de los drones. Posiblemente no hayan calculado bien el tiempo o vete tú a saber qué es lo que ha sucedido. Lo que sucede es que ahora da la impresión de que a Rusia le han entrado las prisas. Y eso es un muy serio problema porque no acompaña para nada la climatología. Lo que decía antes Martín respecto a que la zona gris puede llegar a tener 10 kilómetros, desde la zona de contacto, 10 kilómetros hacia una retaguardia, 10 kilómetros hacia otra retaguardia. Pero en esos 20 kilómetros hay tropas. Y esas tropas muchas veces están siendo abastecidas no por medios mecánicos, porque no es factible, sino por medios aéreos, mediante drones pesados que lo que llevan es una carga en la que llevan munición, llevan comida, llevan botiquines, etcétera, etcétera. En malas condiciones de visibilidad, en condiciones de mayor humedad, porque esa es otra, que un dron llega un momento en que sencillamente no puede cargar con más peso de agua. Igual que todos tenemos la experiencia de levantarnos una mañana temprano y ver el coche con escarcha o con rocío nocturno, pero el coche, la chapa del coche puede aguantar ese peso. Hay drones que no, por sus propias características, con lo cual incluso la infantería que está en las posiciones más avanzadas del frente se está encontrando con problemas para ser suministrada. Hay alternativas, pero con el barro que ahora mismo se está viendo en esa zona del frente, que es donde está cortándose el bacalao, hemos visto fotos de quads empantanados hasta los ejes. Hemos visto vehículos que cuando vuelcan se hincan totalmente o quedan sumergidos totalmente en el barro. Incluso yo te diría que una mula lo tendría difícil para pasar por algunas zonas. Y mira que son animales todoterreno. Entonces, por matizar lo que decía Martín, porque en lo sustancial estoy de acuerdo con él, las condiciones están siendo muy duras ahora mismo para atacantes y defensores, pero más desgaste tiene es el que está atacando, porque es el que tiene que hacer el esfuerzo de concentrar tropas, de moverlas, de planificar sus direcciones de ataque, que tampoco tiene mucha elección, porque es una zona del frente que está muy comprimida, está muy limitada geográficamente a unos pocos kilómetros de ancho y de alto, y en consecuencia tampoco cabe la posibilidad de hacer avanzar sorpresivamente por un flanco. Entonces, bueno, vamos a ver muchos combates en esa zona a lo largo del otoño y en el invierno, dependiendo de cómo sea el desgaste de ambos bandos. Porque si ambos bandos tienen más reservas, pues veremos más combates y si no, pues lo que veremos será un final de los combates en esa zona, seguramente por mero agotamiento de las fuerzas. Yo pienso que se van a agotar antes las fuerzas rusas. Pienso, pero puede que me equivoque, igual que antes he dicho que me equivoqué pensando que a estas alturas la ofensiva rusa estaría disipada en cuanto a sus recursos y no es así. Siguen atacando y además con medios que no habíamos visto en algunas semanas. Entonces, bueno, así muy a bote pronto es lo que podría decir. Mire, yo, fíjate, me parece que lo más importante lo has dicho tú. Les han entrado las prisas a Rusia. Sí, Es decir, mal asunto. claro, la pregunta es ¿por qué? Es decir, hemos estado todo el verano viendo ataques en ese mismo sector, pero ataques de infantería. ¿Recordaos Ujú. cuando nos explicaron la ruptura, una brecha que iba a llegar a Kramatorsk y eran paisanos andando en grupos de 5 o 6? Y yo pensaba, bueno, andando a Kramatorsk pueden llegar en Navidades para los Reyes Magos, quizás. Han estado atacando en esa zona con una estrategia que no les ha dado resultado. De hecho, siguen en la limpia los ucranianos de una zona. Hay efectivos rusos, porque además el frente, al ser tan amplio, lo que decías tú, pues Mm. puede haber 15 rusos aquí, 8 y todas las zonas vacías en las que entran y salen. Ahora vemos ataques acorazados. Y ataques acorazados que repetidamente fracasan en las mismas vías. Tiene mucho que ver lo que hablábamos. El hecho de estar el terreno tan empantanado los limita a las carreteras asfaltadas, que están en bastante malas condiciones, y a caminos agrícolas. Incluso los vehículos de orugas, los tanques, los BMPs tienen dificultades para salir simplemente a los campos porque es que quedan atascados. Pero lo que revela, digamos, si nos alejamos un poco de lo táctico, por decirlo así, del hecho militar concreto, la pregunta es: ¿y por qué les han entrado estas prisas para lanzarse de esta manera y para perder, digamos, uh, tan gratuitamente unos recursos que han estado acumulando durante 6 meses? Mm. Y yo creo que esta es la parte que nunca terminamos de ver, cómo lo militar está al servicio de lo político en Rusia. No se pueden hacer dos grupos independientes.
Yo lo he tratado de resumir en esta, un poco en plan meme, ¿no? Todo por la propaganda. Claro, si observamos un poco el devenir de la estrategia rusa, aquellas alegrías que se dieron cuando ganó Trump y cuando entró en la Casa Blanca, el giro diplomático o político que estamos viendo, no de la Unión Europea y de Estados Unidos solo, sino del conjunto, les está haciendo perder muchas cartas que ellos creían tener en la negociación. Y claro, una de las principales cartas, y hay que entender la manera en la que se enfrenta a la diplomacia a Rusia, es siempre desde una posición de fuerza. Y lo cierto es que llevamos meses y meses en los que Rusia no puede presentar nada como un éxito para sentarse en esa mesa. Al contrario, esa sensación de que Rusia no es capaz de más que de meter 8 o 10 soldados en un villorrio de 20 casas y poner una bandera para hacerse la foto y morir a las pocas horas, parece una carta de presentación muy pobre para una negociación desde una posición de fuerza. Yo cuando digo una posición de fuerza es dame lo que yo te pido y luego ya veremos de qué más hablamos, ¿no? El giro que se está dando a nivel diplomático, la alineación entre Ucrania, Europa y Estados Unidos y la falta de cualquier éxito que pueda, digamos, permitir a Rusia romper esta alineación, yo creo que es la causa de la prisa. Y la prisa al final la pagan los soldados en forma de chatarrerías y cementerios nuevos. Yo creo que hay que entender siempre que nada es casual. Lo mismo que cuando falle más o menos estrepitosamente, en este caso, la zona de Pokrovsk, volverán a intentarlo en otra zona. Yo siempre, y si analizamos, vemos que en Zaporilla, alrededor de Orihip, constantemente también se lanzan ataques acorazados. Es importante que diferenciamos la apertura de un frente con 300 soldados a pie de movimientos acorazados que revelan otra enjundia. Es decir, hay que diferenciar ataques de distracción, ataques de ofensivas, porque es que si todo lo calificamos de ofensiva, al final nos perdemos. Hay que entender cómo funciona el ejército ruso, los objetivos a los que puede aspirar. Lo digo porque esto es muy importante. Llevamos, pues desde julio de 2024, en el colapso en Pokrovsk. Estamos en noviembre del 2025. Rusia no tiene la capacidad de ocupar ciudades. Tiene que buscar objetivos de un tamaño asequible a su capacidad real, a la que tiene hoy en día. Entonces, una localidad como Volodymyrivka es asequible. Una localidad como Malatochmatska, junto a Orihip, en Zaporilla, es aspirable por parte de Rusia. Poco más. No entran, por ejemplo, en el caso de Pokrovsk, que es una ciudad, bueno, de cierta entidad, Pokrovsk y Mizhorod, que son dos ciudades gemelas, está vacía. Objetivamente está vacía. Es una ciudad que se está manteniendo la defensa mediante drones y no entran fuerzas principales, mandan grupos de reconocimiento. ¿Por qué no entran fuerzas principales? Porque tampoco las tienen. Porque para ocupar físicamente al estilo, por ejemplo, de Bakhmut o de otras ciudades, necesitan una fuerza de la que ya no disponen. Hablo de infantería, de medios acorazados. Hemos entrado en otro tipo de guerra y Rusia no tiene la capacidad de aspirar a ocupar ciudades, digamos, de una cierta entidad. Entonces, tiene que acomodar sus esfuerzos a espacios en los que todavía, lo digo porque esta zona de campo de batalla, llamémoslo así, en el flanco este de Pokrovsk, son 10 kilómetros por 13, 15, 11 por 15. Es decir, hablamos de espacios realmente minúsculos. Y es donde está metiendo fuerzas y está fracasando. Es decir, si fracasas en un territorio que llevas trabajando durante 6 meses mediante infantería, artillería y drones, metes tus blindados para buscar una brecha y te pasas 2 meses perdiendo blindados en un frente de 11 por una profundidad de 15, esa es la capacidad real de Rusia. Y no le podemos dar muchas más vueltas. Por eso. Ha mencionado Martín antes la palabra Bakhmut. Bakhmut absorbió el equivalente a un cuerpo de ejército completo del ejército ruso, unos 60.000 combatientes, en números redondos, 60.000. de los cuales alrededor de 40.000 causaron bajas, que se dice pronto. La fuerza de choque que tomó Bakhmut, formada en su mayor parte por los mercenarios de Wagner, reforzados por otros grupos de mercenarios, por tropas regulares del ejército ruso, etcétera, etcétera, desapareció. Es decir, Bakhmut absorbió la capacidad
de alrededor de 60.000 soldados con todo su equipo, causando 40.000 bajas, y los que sobrevivieron, pues sencillamente no estaban en condiciones, bueno, las unidades que sobrevivieron no estaban en condiciones de ser recompuestas. Rusia no tiene 60.000 soldados, ni tiene 40.000 soldados en una masa de maniobra para hacerse con Pokrovsk y Mirnograd. Es que es eso. Se ponga como se ponga, ni para tomar Konstantinivka, y si nos ponemos tampoco para tomar Chasiv Yar. Exacto. Concretamente en el frente de Pokrovsk, primero intentaron envolver Pokrovsk por el oeste, haciéndose con dos pequeñas localidades que se llaman Udachne y Kotline, que son dos villorrios. Los tomaron, los perdieron, los volvieron a tomar y así estuvieron varios meses. Se aburrieron. Decidieron atacar Pokrovsk directamente de frente, desde el sur, porque habían fracasado en el ala oeste. Tomaron Shevchenko, lo perdieron, lo tomaron, lo perdieron, así hasta que un año después han llegado a las primeras casas de Pokrovsk, un año después. Y como eso no ha funcionado, decidieron atacar por el otro lado, por el flanco este, que es la zona en la que a un lado está Pokrovsk-Mirnograd y al otro lado está Konstantinivka, que es una posición sensible para la defensa ucraniana. Y como ahí, un año y pico después, parece que han conseguido los mejores progresos, es por donde están insistiendo. Pero después de haber desechado el avance por el oeste durante meses y meses, que es que yo de verdad veía los mapas, por ejemplo, los que publica Martín y otra gente, y veía ahí el talud del ferrocarril y veía, bueno, hoy avanzan, mañana retroceden, hoy pasa una sección de infantería, pasado mañana retrocede, que son pillorrios, y el único obstáculo era un talud de ferrocarril que levantará 3 metros sobre el suelo. Bueno, meses y meses. Vale, venga, cambiamos el eje de ataque, vamos directamente contra Pokrovsk, sin tener la masa de maniobra adecuada, porque volvemos al ejemplo de Bakhmut. En Bakhmut tenían masa de maniobra, y además una masa de maniobra dispuesta a sacrificarse, no solamente el número, sino gente que estaba dispuesta a sacrificarse. Total, como eran mercenarios, tampoco preocupaban demasiado a según qué gente, ni por esas. Y ahora están atacando por el otro flanco por eliminación, porque han intentado otras cosas. Ojo, han intentado y siguen intentando. Cuidado, que no es que haya llegado la paz a Udachne, ni es que haya llegado la paz a los intentos de tomar Pokrovsk de frente. Pero esos movimientos dan un dividendo muy escasito y entonces, bueno, pues van a donde parece ser que el dividendo para el ejército del Kremlin es mayor, que es la zona, como decía Martín, entre Pokrovsk, Mirnograd y Konstantinivka. Pero es que ahí llevan meses, llevan por lo menos desde junio, en las mismas circunstancias. Y bueno, ¿qué decirte? A este paso, visto el éxito que tiene el ejército del Kremlin, pues se van a comer el turrón, el que pueda, que alguno no lo va a contar, pues se van a comer el turrón casi casi en las mismas posiciones en las que están ahora mismo. Porque, a ver, abundando un poco en el tema, el otro día estuve leyendo la traducción que había hecho un tuitero danés de un Telegram en el que un móvic ruso estaba contando su experiencia justo en la zona de Dobropilia. Y decía, los ucranianos, cuando los contactamos, que cuesta mucho trabajo contactar con ellos, es decir, llegar al choque de unidad contra unidad, cuando los contactamos y sufren las primeras bajas, se retiran. ¿Por qué? Porque Ucrania prefiere cambiar terreno, que de momento tiene de sobra, a cambio de ahorrar soldados, que no tiene tantos. Porque perder un villorrio como Udachne, con todos mis respetos para los que sean de Udachne, que seguramente que, Bueno, o sea, a ver, muchos. a ver, en el fondo, para mí Udachne, Pokrovsk, Mirnograd son solamente nombres, pero habrá mucha gente que tendrá un tío en Mirnograd, habrá otro que tenía una abuela con la que pasaba las vacaciones en Konstantinivka, para ellos sí tiene un significado. Pero desde el punto de vista militar, ¿qué hay detrás de Udachne? Pues otro Udachne, otras 20 casas, otros 2 kilómetros, otro. Entonces, para Ucrania no es relevante el perder ese terreno. Hombre, si eres ucraniano te fastidia, y sobre todo si tienes algún lazo porque tienes familia o tienes amigos que son de esa zona, o tú mismo eres de esa zona. Pero ¿qué hay detrás de eso? Pues no hay más que otra población, otros 2 kilómetros, otro campo lleno de barro, ahora mismo, y no merece la pena perder una sección de infantería por 2 kilómetros de avance o de retroceso. Entonces, en ese sentido, Ucrania está jugando bien las bazas que tiene. Y por el contrario, Rusia se está dando cuenta muchas veces de que cuando avanza lo que está haciendo es golpear en el vacío. Porque mandar una columna acorazada para tratar de romper el frente de una compañía de infantería y no conseguirlo,
no es matar moscas a cañonazos, pero vaya, entendámonos, es que es un esfuerzo desmesurado y no andan los abastecimientos tan finos en el frente como para andar desperdiciando combustible, munición, alimentos de todos esos soldados que están ahí tratando de perseguir a un enemigo que se retira, porque el terreno que ocupa no tiene tanto valor. Entonces, bueno, Esto que señalas de golpear en el vacío, yo creo que es la clave. Sí, pero es la clave porque la estrategia ucraniana, tú lo dices bien, es que habrá fallos. A ver, entendámonos que aunque tú montes una estrategia y sea tu idea, siempre va a haber fallos, siempre va a haber errores y eso es, estamos en una guerra. La guerra no es una ciencia, hay que entender esto. Pero golpear en el vacío significa que hay un ejército que es capaz de retroceder y de evitar las pérdidas a cambio de tierra, digamos, cede terreno a cambio de castigar al que avanza y conservar lo máximo de tus fuerzas. En la guerra, yo lo he explicado desde el primer día. El terreno es importante. No perder terreno es importante, pero la clave son las fuerzas, no es el terreno, sobre todo en un país como Ucrania. Es decir, hombre, si estuviéramos hablando de Bélgica, pues a lo mejor un avance de 10 kilómetros o de 30 kilómetros era relevante porque llegabas a Holanda, por decirlo así. Pero en el caso de Ucrania, y esto yo voy a reivindicar la figura de Sirsky, que ya sé que es muy mm, poco apreciada, pero quiero recordar que cuando Sirsky fue nombrado comandante en jefe, allá por febrero de 2024, en medio de la batalla de Avdiivka, él fue el que ordenó la retirada de Avdiivka y ha ido conteniendo a los rusos, retrocediendo, pero conservando las fuerzas intactas y al mismo tiempo ganando tiempo para construir mejores fuerzas, para entrenar otras unidades, para equiparlas. Claro, esto se le ha querido dar la vuelta. Quiero decir, lo digo porque cuando nombraron a Sirsky, y hay que ser justo con la gente, hubo muchos que lo llamaron el enterrador de las Fuerzas mm, Armadas de Ucrania. Bueno, era un carnicero, le importaba nada las tropas. Y ha demostrado, es decir, estamos en noviembre de 2025. Bueno, ya tenemos pues 20 meses para valorar su gestión, que insisto, como todas las gestiones de cualquier persona responsable, tendrá errores y habrá posibilidad de críticas. Pero la idea general, lo que ha demostrado por la vía de los hechos y lo que podemos observar todos, es que ha sido capaz de intercambiar territorio con sucesivas líneas de fortificaciones, con sucesivas batallas, a cambio de conservar la mayor integridad de sus propias fuerzas y causar los mayores daños a Rusia. Eso lo vemos. Constatamos todos el proceso de demolición que ha sufrido Rusia en los últimos 20 meses. Y al mismo tiempo observamos cómo el ejército ucraniano, que tiene sus pérdidas, pues conserva no solamente una equipación y un nivel de operativo muy alto, sino que sigue castigando al ejército. Bien. Y esto es importante recordarlo, porque si no, no se puede decir blanco y negro a la vez. Es importante entender lo que hay detrás de la estrategia ucraniana. ¿Cómo le ha querido dar la vuelta la propaganda rusa? Y era el célebre Rusia avanza. Como Sirsky o las fuerzas ucranianas estaban negociando terreno, es decir, repliegue ordenado, a veces muy duro, quiero decir, defensa muy aferrada al terreno, pero en un último momento la capacidad siempre de replegar. Nunca hemos visto una bolsa. Estas ideas de los calderos que nos cuentan cada 2 o 3, de los calderos, yo es que ya cada vez que suena la palabra caldero ya me da hasta la risa. No hemos visto un caldero. Podría decir que también de la parte ucraniana, pero bueno, sobre todo los rusos que están obsesionados con hacer un caldero y no han conseguido capturar más de 8 soldados ucranianos a la vez. Bien, Rusia ha tratado de vender este repliegue ordenado, este castigo en la defensa, este golpear en el vacío que decía Legorense, como Rusia avanza. Yo la sensación que me da de hace 2, 3, 4 meses es que Rusia no avanza, Rusia ataca, que es muy diferente. Sí, porque es un grado inferior. Antes había un repliegue ordenado de las fuerzas ucranianas, a veces apurado, sin apuras, si lo ajustamos a lo estricto, pero es verdad que Rusia avanzaba. 3 villorrios, un villorrio esta semana, ponemos 5 tíos con una banderita en Domotrimitívka de abajo y luego otra en Domotrimitívka de arriba, que tenía 20 casas y un taller, y la otra tenía 2 granjas y 8 casas, pero avanzaba. Mi sensación, o lo que yo voy viendo en los últimos 2, 3, 5 meses, es que no avanza, ataca, que es distinto.
Porque Ujú. si tú atacas y ni siquiera puedes poner banderitas, pues el coste de esos ataques sigue siendo el mismo o mayor, porque ahora están utilizando fuerzas blindadas, pero el rédito propagandístico que puedes obtener, que es lo que mueve todo esto, es menor que la guerra de banderas que hemos estado viviendo durante muchos meses. Es decir, el relato ruso se va extinguiendo en sí mismo. De capturar Bakhmut a costa de sacrificar 60.000 soldados que nos vendieron como si estaban entrando en las afueras de Varsovia, a luchar por Avdiivka, que es una entidad bastante menor, a pasarse un año entre Avdiivka y Pokrovsk, a pasarse un año y medio, como bien decías, alrededor de Pokrovsk, y ahora ya directamente a pasarse 3 meses perdiendo blindados, intentando llegar a Volodymyrivka. Volodymyrivka son 50 casas, 2 granjas y un taller de reparación de tractores. No sé si tiene escuela, lo digo porque tengo que mirarlo en el mapa. Hablamos de esta entidad y llevan 2 meses perdiendo blindados. Lo digo porque eh, conviene ajustarse bien a lo que vemos para poder luego emitir opiniones. Es muy difícil sentarse en una mesa de negociaciones con Trump y presentarte allí diciendo, esta guerra la vamos a ganar porque acabamos de tomar Volodymyrivka. Y esta es la entidad real estas son las cartas de Rusia. Y es Eh, importante entenderlo. exacto, exacto. A ver, las declaraciones de Lavrov de hoy mismo, las que tuvo hace 2 semanas, demuestran que el Kremlin se da cuenta de que en Washington su crédito se está agotando con mucha rapidez. Lo único que se les ocurre, que no sería lo único, pero bueno, lo único que son gente muy cerril en ese sentido. Lo único que se les ocurre es recuperar el crédito a base de una victoria militar demostrable, tampoco aplastante, pero demostrable. Pero, Mira, ya por fin hemos tomado Pokrovsk, que hombre, yo sospecho que a los militares norteamericanos no les hará ni que les tiemble una ceja, porque detrás de Pokrovsk hay otro Pokrovsk, y de Pokrovsk a Kramatorsk quedan líneas de fortificaciones. Pero bueno, por lo menos podrían el Kremlin y sus terminales mediáticas vender que, mira, igual que en su día vencimos en Bakhmut, pues hemos vencido en Pokrovsk. Por esa necesidad de ganar un crédito que han ido disipando. Y lo han ido disipando porque sencillamente sus posiciones, cuando se les ha pedido que vayan a la mesa de negociación, han puesto una serie de exigencias totalmente descabelladas. Bueno, para empezar, son las mismas exigencias que ya plantearon públicamente en marzo de 2022. La posición de Rusia en ese sentido no ha evolucionado absolutamente nada. Y después, cuando todavía en marzo del 22, que estaban a las puertas de Kiev, que parecía que Chernihiv iba a caer, que Kharkiv estaba a punto de caer, pues quizá podían tener un mínimo de sentido. Pero ahora mismo que Kiev resiste, Kharkiv no se ha acercado, aunque bueno, la semana pasada volvieron a atacar en Vovchansk, que está a 20 y tantos kilómetros al norte de Kharkiv. Vovchansk es el Udachne de Kharkiv, es decir, un sitio que no lleva a ninguna parte. Claro, no puedes mantener las mismas exigencias para ir a la mesa de negociación cuando tus éxitos militares han desaparecido por completo y cuando tu situación militar está muy cercana al agotamiento. Vamos a ver si me explico, porque es que no quiero que de aquí saquen un clip nuestros queridos amigos los putinejos. El Eborense ha dicho que el ejército ruso no se agota. Vamos a ver. Un ejército no es algo más que números. El ejército profesional de Rusia desapareció en el año 22. Lo que hay ahora son gente movilizada, gente con una instrucción muy elemental, con un equipo que no es el que tenían en el año 22, ni en cantidad ni en calidad, y que además no tienen la experiencia del combate, porque los que tenían esa experiencia de combate están muertos. Es decir, el que empezó de cabo la invasión en el 22, que ahora debería ser un sargento primero o un brigada, para transmitir, que pudiera transmitir su experiencia a los reclutas que se incorporan al frente, ese hombre está muerto o mutilado, que para el caso es igual. El caso es que ya no está en el frente. En ese sentido, digo que el ejército de Rusia se ha agotado. La calidad que tiene hoy el ejército ruso no es ni de lejos la que tenía en el año 22, ni en cuanto a material humano, es decir, en cuanto a adiestramiento de soldados, ni en cuanto a la calidad de los mandos de esos soldados, y tampoco en cuanto al equipo. Por tanto, y eso, si lo ve el eborense, que no es nadie, lo ven los generales de todo el planeta que han estudiado en academias militares, lo ven en el Pentágono, lo ven en Pozuelo del Arcón, lo ven en los cuarteles de la OTAN a lo largo y ancho de toda Europa. Y entonces, cuando viene
Lavrov o cuando Putin al teléfono con Trump le dice, oye, quiero el Donbass entero, Trump y cualquier otro líder político se vuelve y le pregunta a sus generales, oye, ¿qué es lo que está pidiendo es razonable? No es razonable. Con los triunfos militares que tiene, con las cartas militares que tiene ahora mismo en la mano, no es razonable. Y esa sensación de que me están tomando el pelo, van de farol, ya está empezando a calar en Washington DC, y eso para el Kremlin supone un problema mucho mayor que el perder 60.000 soldados en la toma de Pokrovsk o de Bakhmut. Es que esa es la cuestión de fondo. Y yo quiero recordar que las últimas sanciones que se han hecho contra Lukoil y Gazprom, si no me falla la memoria, la semana pasada, el jueves o el miércoles de la semana pasada, en el primer párrafo de la declaración decía, como Rusia no se viene a negociar, le vamos a poner las siguientes sanciones. Toma, para que quede claro. Claro, yo entiendo que parte de las prisas del Kremlin vienen de ahí. Estamos perdiendo crédito a marchas forzadas. Nos están poniendo unas sanciones importante. Si Putin llegó al poder es porque una oligarquía de oligarcas, valga la redundancia, una aristocracia de oligarcas, decidió que él era el que iba a salvaguardar sus intereses. Eso se ha agotado. Ahora el oligarca que manda en Lukoil, ¿dónde está la defensa de mis intereses? Que estoy vendiendo activos en el extranjero, se ha sabido hoy. Lukoil está liquidando activos en el extranjero porque sencillamente está haciendo cash todo lo que puede para repatriar ese dinero a Rusia y financiar sus operaciones dentro de Rusia antes de que se lo confisquen. Eh, claro, el Kremlin entiendo que una de las razones por las que tiene prisa es por esto. Y cuanto más habla Lavrov, más se nota su desesperación, porque Lavrov en ese sentido, como tiene la cara de cemento armado, no tiene absolutamente ningún problema en salir a decir lo que le ordena a su amo, sea lo que sea. Y cuanto más habla Lavrov, más puede intuirse que el Kremlin está preocupado. Cuando digo el Kremlin me refiero fundamentalmente a Putin, pero también a los oligarcas que están alrededor del Kremlin y que son el verdadero régimen que gobierna Rusia. Perdón, que me he extendido un poquitín, pero No, bueno, no, creo que, es que, es creo que que era importante el que me explicara. lo es, lo es. Sí. Es que yo creo que esta es la clave, entender, a ver, entender que no es una fotografía, es decir, que esto es un proceso y que las cosas van cambiando. Por ejemplo, en el mismo sentido lo dices tú, esta desesperación y percibir en Rusia que están perdiendo, si no han perdido ya, esa carta americana. Esta semana, bueno, yo creo que ha vuelto ayer, habían enviado, además es un personaje muy importante dentro del Kremlin, es, digamos, el hacedor de los grandes negocios en el extranjero del régimen, ha viajado a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto están perdidos y hasta qué punto están desesperados que ha viajado a Estados Unidos cuando Rubio está de viaje fuera, cuando Trump está en Japón, cuando el secretario del Tesoro está fuera? Es decir, es que la entrevista más importante que ha tenido este hombre, es que me quedé trabado, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, es una figura de segundo orden, pero muy relevante dentro de la estructura del Kremlin. La entrevista más importante que ha tenido es con una congresista proputiniana de estas maga perdidas. Eso es todo el logro. Y se ha tenido que volver a... Kirill Dmitriev, lo acabo de encontrar Sí, sí. No, gracias a gracias. Google. No, pero es que es una figura de estas no muy conocidas, pero de los que cortan el bacalao de verdad justo debajo de Putin. No, no tiene un gran puesto, aparentemente es un don nadie, asesor de no sé qué, de no sé cuánto, pero es de los importantes realmente, porque se mueve en un ámbito importante, que es en las relaciones económicas entre Rusia y el exterior. Y ese es el punto clave, lo que señalabas tú. Las sanciones a dos empresas importantes están liquidando activos porque saben que no van a poder operar, que lo van a perder todo. Entonces, transfieren, venden, franquician a un tercero y dice, mira, mis acciones aquí, lo que tengo yo, las 27 gasolineras de Rumanía y las 92 que tenían tal, las liquido, ya no voy a poder suministrarte petróleo, pues ahora tú comprarás petróleo de Azerbaiyán, cambiarás el logo de la gasolinera y la gasolinera seguirá existiendo como empresa, entendamos, pero han desaparecido como parte del negocio ruso, ¿no? Pero esta situación de mandar un tipo tan importante, digamos, es un alfil muy importante en el Kremlin a Washington, cuando no hay nadie que le pueda recibir, demuestra que es que ha ido sin agenda, no tiene ni siquiera la capacidad de preparar una agenda, no digo, o sea, para negociar, oye, pueden obtener éxito o no, pero tienes que negociar con alguien y al final te has encontrado con que está Washington vacío para ti.
Claro, eso es un bofetón muy grande. Y eso, Lavrov, Lavrov está haciendo ahora mismo el discurso. Y además es una cosa que yo os he notado en los Telegram y en la prensa, digamos, en el mensaje que emana, digamos, de las fuentes cercanas al Kremlin, rusas, claro, hay un revire en el discurso. Trump ya no es una figura neutra o incluso de los nuestros. No, empieza a ser culpable en el relato, llamémosle propagandístico ruso. Empieza a ser una figura que está condicionado por Europa, pero que está demostrando que es un belicista, que tiene intereses, que tiene un comportamiento agresivo. Hay un cambio en el discurso oficial, llamémosle así, ruso respecto a Trump. No lo ven de los suyos, pero es que lo ven de los enemigos de los propios. Ni siquiera lo ven como una figura, bueno, tenemos que, digamos, ya sabemos que los polacos nos odian, por decirlo de una manera. Ya sabemos que Macron se ha pasado a Ucrania. No, pero es que han perdido a Trump y eso lo están percibiendo y lo transmiten. Lo digo porque, y no significa nada, que decir, oye, que mañana Trump ya sabemos que es muy particular y nos puede pegar otro viraje. Pero esa percepción de que pasa mes tras mes, y tiene que ver con lo que tú decías. Al final Trump, cuando dice, pero bueno, ¿esto cómo va? Y tiene allí un general, y el general americano, con sus 4 o 5 estrellas, que lleva viendo esta guerra 3 años y medio y no da crédito que un ejército se empantane en Pokrovsk durante 16 meses y solo veamos chatarrerías o desgraciados moviéndose en grupos de 5 en 5 hasta que un dron los revienta, no dan crédito, objetivamente. Porque todo esto es la antiguerra. Lo que está haciendo Rusia es la antiguerra para el modelo, digamos, americano. Y el general, con sus 5 estrellas, le dice a Trump, estos son unos matados. Es que no son capaces de tomar un villorrio, no pueden cruzar un río. Meten 5 tíos, se hacen la foto, ponen la bandera y se meten en un sótano. Y llevan ahí metidos un mes. En un mes nosotros habíamos salido desde las arenas de Arabia Saudí y estábamos entrando en Bagdad. Y nos habíamos comido al cuarto ejército más importante del mundo en 1991. Porque esa es la realidad, por otra parte. Es decir, es que son realidades que yo comprendo que hay gente que forma parte de una secta y le da igual ver 800 blindados rusos quemados. Van a seguir diciendo que es que los T-72 son, bueno, la estrella de la muerte. La Pero la repera. realidad es esa. A mí me hace gracia. Vamos a ver, hace unos días se cumplió el aniversario de una batalla bastante poco conocida de las guerras napoleónicas. El 24 de octubre de 1812 fue la batalla de Malo-Yaroslavets, creo que lo he pronunciado bien, que es la batalla después de la cual Napoleón decide abandonar Moscú porque lo tiene todo muy fastidiado. Hasta llegar a esa batalla, Napoleón pelea una batalla contra un cuerpo de ejército suyo, pelea una batalla contra la retaguardia rusa en Vitebsk, que hoy está en Bielorrusia, pelea una batalla de más enjundia en Smolensk, que no querían darle a los rusos, pero el zar Alejandro les obliga un poco, y a continuación llega la gran batalla de Borodino. En la gran batalla de Borodino, Napoleón se empeña en tomar una posición rusa, a cambio de destripar a varios de sus cuerpos de ejército, que quedan bastante fastidiados. Eh, los rusos se tienen que retirar tanto que se retiran detrás de Moscú. Pero al retirarse detrás de Moscú, agotan completamente la fuerza del ejército francés, que ya venía tocada después de haberse escornado, perdón por la expresión, pero que es así, de haberse roto los cuernos contra el gran reducto en Borodino. Y luego ya la batalla de Maloyaroslavets es la definitiva. De ahí no pasan. De hecho, en esa localidad rusa hay un monolito donde está grabado. Este es el punto máximo de avance de la invasión de los franceses, papá, papá, papá. Todo en plan muy patriótico. A ver, chicos, esa lección que la habéis recibido a las puertas de vuestra casa, que vuestros cadetes de las Fuerzas Armadas visitan esos campos de batalla, yo lo sé, que lo tienen en sus libros de texto, no os ha hecho reflexionar nada ni hacer una comparación de las tontunas que hizo Napoleón en 1812 al respecto de las tontunas que está haciendo un tal Putin desde el 2022. ¿No os habéis dado cuenta de que el reducto de Borodino no es tan importante como el cuerpo de ejército que lo defiende? ¿Que merece la pena retirarse detrás del reducto de Borodino a cambio de que el cuerpo de ejército sajón y el ejército de Italia de Eugenio
hombre, no desaparecen, pero sufran una cantidad de bajas que es imposible reponer a esas alturas del combate. Yo a veces me sonrío un poco porque, en fin, estamos hablando de militares profesionales. Y son lecciones que además en el caso de Rusia los tienen a la puerta de su casa porque pueden visitar el campo de batalla y está muy bien documentado todo eso. Pues están cometiendo el mismo error, solo que en lugar de atacar el gran reducto de Borodino, están atacando Pokrovsk. En lugar de permitir que Napoleón desangre a los sajones o a los italianos en Borodino, están permitiendo que la 155 de Infantería Naval, que la 810, que son unidades que están muy fogueadas y que son ahora mismo posiblemente las mejor equipadas de todo el ejército ruso, estén allí rompiéndose los cuernos. Bueno, para Ucrania, mejor. Mejor. Para la jugada del Kremlin, están desperdiciando bazas militares. Y esas bazas militares desperdiciadas a la hora de sentarse a una mesa de negociación les va a pesar. Y si encima se encabezonan en no querer sentarse a la mesa de negociación porque piensan que no pasa nada, que mañana tomamos Pokrovsk y hacemos una penetración que llegamos hasta Kiev en una semana, pues peor para ellos. Me he ido un poco por las No, ramas, no, pero los ejemplos pero, son buenos. pero Yo no sé el sí, sí, ejemplo. es que, ¿os acordáis? Yo me acuerdo en el primer invierno de guerra que decían todos los terminales mediáticos del Kremlin, el general Invierno siempre lucha a favor de Rusia. Acordaos de Napoleón, que yo más de una vez, además esto me acuerdo que un día lo discutí con Martín, me están diciendo que los ucranianos no están aclimatados al clima de su propia patria, Los ucranianos de que los Murcia, ucranianos no. no soportan el invierno ucraniano. Claro, claro. Porque los ucranianos, de todos he sabido que se pasan el invierno en Murcia y el verano en Alicante. Por, Sí, por claro, claro. supuesto, por Es supuesto, un por poco lo supuesto. mismo. Lo que tú te Entonces, señalas es muy acertado. Esta idea de las fuerzas militares no deben malgastarse, porque en el fondo es esta idea, a veces por empecinamientos políticos. El problema es que Rusia no es que las malgaste o no, sino que las fuerzas militares y los movimientos de sus fuerzas están a disposición pura y dura de sus decisiones políticas. Es decir, no es un ente autónomo. Los militares, Gerasimov, por decirlo de una manera, salía además esta semana explicando que habían cercado a 50 batallones en Pokrovsk y no sé cuántos, 30 y no sé cuántos en Kupiansk, que llevan 2 años vendiéndonos Kupiansk al horno. Bueno, en fin, 2 años en una guerra de 3 años y medio. Quiero decir, es que hablamos de unas secuencias temporales, tú lo explicabas muy bien antes, oye, que no puedes pasarte 6 meses en un talud de un ferrocarril y 6 meses después haber tomado un pozo minero, 8 casas y la estación ferroviaria, que es un apeadero, ni siquiera es una estación, y al mismo tiempo, y otros 6 meses avanzando, es que es el perro, es que pues siempre, avanzando, ese es demasiado pequeño, todavía no entiende, avanzando lo mismo, ¿no? No puedes estar 6 meses moviéndote en 6 kilómetros. En los tiempos modernos, es que esto es un nivel bastante triste, digamos, a nivel táctico, técnico, como ejército. Pero es que el problema, digamos, es que nosotros tratamos de explicarlo en términos militares o queremos entenderlo en términos militares, pero es que hay que entenderlo en términos políticos. Es decir, Putin ordena generar una campaña publicitaria, propagandística, para sentarse y entonces salen los militares, uno, a decir que ya han cercado Pokrovsk, bueno, dan una cifra, 30 batallones, 40.000 ucranianos en un caldero gigantesco. Y llevan ahí empantanados los propios rusos, perdiendo blindados 3 meses, perdiendo hombres 17 meses, y no hay ninguna prueba de nada de lo que dice, ni siquiera la expectativa real de que eso que dice hoy pudiera hacerse efectivo dentro de 2 meses. Pero mira, necesita poner una guinda en un pastel para claro, llevar allí como el gran éxito. el otro día se vio una escena muy divertida en la que Gerasimov estaba hablando con Putin. Putin, además de uniforme, que me sorprendió la imagen porque no se le suele ver de uniforme, en Gerasimov estaba rindiendo el parte y le decía, hemos tomado la población de no sé cuantitos. ¿Dónde está esa localidad? ¿La puedes localizar tú a través de Google Maps? Quizá no. Eh, ¿Qué importancia tiene? Pues es que es lo único que Pues, Gerasimov le puede decir al zar. Hemos tomado un pueblo de mierda y es lo único que te puedo decir hoy de nuestro glorioso ejército. Y claro, Putin, como no tiene mar, Putin está, yo creo que en ese sentido está en una huida hacia adelante,
Pues cabeceó diciendo, vale, estupendo. Puedo decirle a los moscovitas que hemos tomado un pueblo más de Ucrania. Puedo decir a los de San Petersburgo que no se preocupen, que hemos tomado un pueblo más de Ucrania. Pero bueno, ¿qué significado tiene esa localidad? Es una ciudad fortaleza, controla, tiene un aeropuerto importante, tiene un nudo ferroviario o un puerto relevante. No, es un villorrio más dentro de Ucrania. Pero ahí tienes a Gerasimov intentando ganarse la estrella de mariscal, diciéndole al zar que hemos tomado un villorrio. Pues lo mismo que si el mariscal Murat diciéndole a Napoleón hemos tomado Yaroslavets. Vale, ¿y eso cuánto nos acerca a San Petersburgo? 3 kilómetros más o menos. Pues Es un problema. no nos lleva a ninguna parte realmente esta victoria. Si es que puede considerarse una victoria, claro. Y luego además hay otra parte que yo creo que hay que relacionarlo con esto. Desde la perspectiva rusa, hablábamos antes de que están vendiendo como victorias lo que tú dices. Es que hemos tomado, o hay 6 soldados rusos, porque realmente el concepto tomar para lo que estamos viendo es bastante generoso. Es decir, realmente han metido 6 o 15 soldados en un pueblo de 30 casas y han plantado su bandera. Esta es la idea. Luego, al día siguiente, si buscásemos a esos soldados, probablemente encontraríamos la mitad de ellos cadáveres porque han empezado a caer drones y los han liquidado todos. Pero bueno, asumiendo el concepto generoso de tomar, han tomado este villorrio, han hecho este ataque. 2, eso es lo que presentan en la primera plana. Nombres de lugares absolutamente irrelevantes, pero son nombres. Bien, Rusia avanza. Segundo, la pérdida a través de esta, digamos, degeneración de los éxitos. Ahora ya son éxitos la toma de un kiosco, por decirlo de una manera. La pérdida de la capacidad de negociación. Claro, es que si tú todo lo que puedes presentar en tu proceso como vencedor es que has tomado un kiosco a la salida del kiosco del autobús en un pueblo que tiene 20 casas, es difícil que te tomen en serio. Y si miramos al otro lado, esta misma semana o estos mismos días, lo que hemos observado, lo pongo como ejemplo, pero yo creo que es relevante, como Zelensky se ha plantado en Suecia y ha firmado una carta de compromiso para adquirir nada menos que 100 aviones, digamos, de primer orden. No voy a decir quinta generación, 4++, bueno, yo no entro en esas, me parece más bien palabras, pero que son la futura fuerza aérea de Ucrania para cuando acabe la guerra, porque no van a llegar mañana estos. Está claro que no van a bombardear a los tanques que hoy atacan Pokrovsk. ¿Eso qué significa? Que el mundo, Suecia, pero el mundo, tiene, digamos, le da crédito a Ucrania, tiene confianza en Ucrania. Porque si vieran que aquello va mal, nadie le firma un contrato para entregarle 20 Gripens a finales del 27, 12 el 28 y los últimos 40 en 2030. Porque no existiría Ucrania en 2030. Entonces, si ponemos el punto de vista en Rusia, encontramos que presentan como éxito la toma de un kiosco a la salida de un pueblacho. 2, que no les cogen el teléfono en Washington. Mandan un enviado y no hay nadie para recibirlo. Y al mismo tiempo, el enemigo, Zelensky, se da un paseo por Suecia, ese país que no tiene, digamos, Ucrania, ese país que no tiene dinero, que está acabado, que no tiene ejército, que el ejército son niños y jubilados, y se compra, por decirlo de esta manera un poco, y se compra 100 aviones para dentro de 4 años. Claro, el cuadro que nos ofrecen estos 3 elementos, que estamos en la misma semana, se han dado, es desolador para Rusia. Es decir, es una pérdida de relevancia internacional. Y al mismo tiempo comprobar cómo día tras día Zelensky se da un paseo por el mundo, todo el mundo le recibe, hay confianza en el futuro de Ucrania. Porque cuando alguien firma un contrato, un precontrato, para vender 100 o 150 aviones, no es confianza menor. Nadie abre 3 líneas de producción, o reabre una línea de producción de 100 aviones. Además, Suecia es un país, digamos, que no es que venda 500 aviones todos los meses. Y eso es demoledor para las expectativas a largo plazo de Rusia. Y aquí las cartas se acaban. Y yo creo que hay que entender todos estos elementos y no estar tan atentos, que a veces a mí me da un poco la frustración de ver tanto miope, al color de la corbata de Trump,
a si Trump me gusta más o me gusta menos, a si el ministro de Suecia es de derechas o de izquierdas o de centroizquierda o de centroderecha, que es irrelevante para lo que estamos, si es que estamos a lo que estamos, claro. Entonces, Claro. La última vez que yo intervine aquí, acordaos que yo dije, Ucrania tiene crédito, tiene líneas de crédito que puede ejecutar, no solamente con los activos que todavía puede manejar, sino porque tiene la posibilidad de endeudarse a futuros. ¿Por qué Suecia le vende a Ucrania aviones? Porque Suecia se fía de que Ucrania los va a pagar algún día. Tardará más, tardará menos, pero algún día los va a pagar. Si pensara que Ucrania va a caer o que el gobierno de Zelensky no va a estar en condiciones porque va a haber otro que no va a respetar los acuerdos firmados, no se lo venderían. No creo que sean tan tontos los suecos. Dijeron, me parece que fue el canciller alemán que dijo que estaban negociando 20 sistemas Patriot, de los cuales parte de ellos irían a Ucrania. A ver, tú no compras material para dárselo a un tío que sabes que lo va a desaprovechar porque no va a existir dentro de un tiempo. Ucrania tiene crédito y está ejecutando ese crédito en la medida de sus posibilidades y conforme su gobierno entiende que lo tiene que ejecutar. Por el contrario, el Kremlin tiene cada vez menos crédito, tiene cada vez menos acceso a mercados en los que vender sus productos, tiene cada vez menos confianza de alguien que, pues, a ver, la India, Argelia son países que han comprado material militar a la Unión Soviética y luego a Rusia durante muchos años. Bueno, pues esos mercados se les empiezan a agotar. En primer lugar, porque ya no se fían de la capacidad productiva rusa y en segundo lugar, porque tampoco se fían de la calidad. Tú vas a comprar un lote de Sukhoi 27 cuando ya has visto cómo se desempeña realmente el Sukhoi 27 en combate, que no es precisamente nada del otro mundo comparado con aviones, ya no te digo un F-22, con un F-15 o con un F-16. En consecuencia, esto demuestra que Ucrania, incluso en las difíciles circunstancias en las que está, todavía tiene posibilidad de sostenerse en el combate, mientras que Rusia, ese crédito que le haría mantenerse en el combate se le va reduciendo. Y si se le reduce demasiado, pues se puede ver en un problema mucho más serio que el que tiene ahora. Y sobre todo, yo pienso, y por no extenderme más, que las sanciones de la semana pasada contra Lukoil y Gazprom fueron una patada al Kremlin en el culo de los oligarcas. claro. ¿Os dais cuenta de con quién os estáis jugando los cuartos? Yo creo que ese es realmente el problema que ahora mismo maneja el Kremlin. Es verdad que es un problema relativo, porque Putin tiene el control absoluto del Estado, tiene un aparato represivo tremendo, tiene además la justificación de que todo sacrificio es poco para mantener la victoria y la patria rusa y bla, 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 con lo cual es complicado. Pero los palos que se está llevando van en la dirección correcta para derrotar a Rusia, en el sentido de reducirle el crédito y causarle problemas al régimen del Kremlin, es decir, Putin y los que le rodean. Así es Sí, como lo sí, veo yo, vamos. no, yo creo que es como hay que interpretarlo. Es decir, podemos entrar en otro tipo de valoraciones, juicios. Yo siempre insisto en que hay que saber diferenciar las guerras políticas de cada país. En todos los países hay partidos políticos, estrategias políticas. Unos nos caen bien, otros nos caen mal. Unos nos caen bien hoy y mal mañana. Bueno, eso hasta cierto punto, bueno, es que vivimos en sociedades democráticas. Solo faltaría que todos tuviéramos que votar al que decide, no sé, un influencer. Bien. Y otra cosa muy diferente, es la guerra de Ucrania, en la que no estamos hablando de ideologías. Yo siempre pongo, yo realmente no sé Zelensky si es de izquierdas, de derechas, de centro, si es puntual o si es buen amigo de sus amigos. Ni me importa. Es el representante de un país que ha sido agredido y que está en la frontera de Europa frente a Rusia. Esto es lo único que me importa a mí y que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a los demás. Entonces, mi esencia. Claro, desde esa perspectiva es importante entender de lo que estamos hablando, que es lo que decías tú. El crédito que se le da a Ucrania es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque las expectativas de supervivencia, y no solo de supervivencia a la guerra, creo que eso es una parte que ya nadie pone en duda, sino de supervivencia al proceso de negociación, cada vez son más sólidas. Yo comprendo que haya gente que es que si no nos devuelven hasta el último pueblo, yo siempre he defendido que el respeto a las fronteras internacionales
Es la regla básica, ¿no? Es como entrar en la casa de tu vecino y dormir y comer en su cocina. Si te invitan, bien, pero tú, esto de entrar en la casa de tus vecinos a comer de su frigorífico parece poco, poco recomendable, ¿no? Porque podrían hacer lo mismo en la tuya. Pero no nos olvidemos que aquí lo que se está discutiendo, y esta yo creo que es la clave que ha reventado la estrategia de negociación rusa, el alto el fuego no favorece a Rusia, por mucho que Ujú. tengan sus tropas en el pueblito de no sé qué y que Melitopol siga teniendo bandera rusa. Porque la estrategia de negociación rusa es, su moneda de negociación es la guerra en sí misma. Ellos no negocian para devolver nada, el que pretenda. Yo no digo porque el que pretenda que Rusia en una negociación le devuelva algo demuestra que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Desde luego, desconoce absolutamente a Rusia. Esto ya como Eh, principio, eh, lo digo por eh, advertencia. Darían, a ver, cítame precedentes históricos de que Rusia haya devuelto algún Bueno, territorio en un acuerdo de paz. Por favor, exacto, venga, exacto. Bien. Luego, no hay. si ya sabemos todos que Rusia, en un proceso de negociación, que es distinto tras una derrota, ya sabemos todos que en un proceso de negociación no va a devolver nada porque su moneda de cambio es la guerra. Lo importante es quitarle de la mano su moneda de negociación, que es la guerra. ¿Y en qué consiste la guerra para Rusia? En bombardear las subestaciones eléctricas de Kiev, en bombardear un hospital en Zaporilla, en bombardear... Es la guerra en sí mismo. Luego, la clave del alto el fuego es que de pronto Rusia ya no puede bombardear. Luego tiene que ir a la mesa de negociación sin su moneda dorada. Y ahí sí veremos dónde terminamos, porque al final hay otras cosas que le importan mucho más a Rusia. Va a poder seguir subsistiendo un año y otro con sanciones de este tipo o crecientes. Esa es la clave. La clave es quitarle la moneda, el alto el fuego. No sé si se ha colapsado el Eborense o yo, ¿verdad? Ah, no, ahora te Eh, No, mueves. está Es que bien. te vi tan quieto que digo, se cortó todo. no, Y no. esa es la clave. Y por eso Rusia no quiere el alto el fuego. Rusia tiene otra estrategia de negociación que es, vamos a arreglar las causas profundas de la guerra. Y cuando ya arreglemos las causas profundas, que son, cuando ya me des lo que yo quiero, entonces ya sí dejo de bombardear. Son dos perspectivas totalmente opuestas. Pero el problema es que Rusia se está encontrando con que el alto el fuego que propone Zelensky es el mismo alto el fuego que proponen los países europeos y es el mismo alto el fuego que propone la administración Trump. Y claro, ya no tiene muchas más escapatorias, es decir, ha ido perdiendo opciones. Luego, nosotros, que en el fondo no somos más que testigos y pequeños interpretadores de esto que se nos presenta, de esta gran obra de teatro que se presenta, no podemos estar, pero es que se quedan con Novodimitrivka de abajo. Bueno, bien, pero la invasión de Ucrania, ¿qué iba? ¿De Novodimitrivka de abajo o de condicionar a Ucrania, digamos, haciéndola desaparecer y condicionar a Europa? Porque las causas profundas de la guerra para Putin no son los nazis, ni es la literatura en ucraniano, ni es Zelensky. Su problema es que él se siente esquinado de Europa, cada vez más al este. Al final él ve que los países bálticos forman parte de la OTAN, que Polonia se está armando, que Rumanía entra en un proceso, y él se da cuenta que si Ucrania entra en el bloque de Occidente, Rusia va a ser esa estepa que hay a la salida de Europa y ya no va a contar, no influye en Europa. Y su método de influir en Europa es Ucrania, es la guerra de Ucrania. No quedarse con Novodimitrivka de arriba o Novodimitrivka de abajo. Eso no va a cambiar nada, sobre todo después de dejarse su ejército, como bien decías tú. Se lo ha dejado. Entonces, si no tiene territorios para condicionar y ya no tiene ejército con el que condicionar, el alto el fuego o la negociación posterior nos la podemos tomar con mucha calma. Al final, no Claro, tiene monedas con las que negociar. exactamente. Lavrov ha dicho, no me acuerdo si fue la semana pasada o esta, ha dicho claramente, un alto el fuego a quien beneficies a Ucrania. Que ya que por fin Lavrov ha dicho una verdad. Y es Porque cierto, me ha dicho la verdad. Sí, sí. Mira si porque tiene que estar desesperado. efectivamente,
porque Rusia no tiene mucha gente que si ahora mismo hubiera un armisticio, un alto el fuego, lo normal es que los dos bandos traten de reconstruir sus fuerzas militares por lo que pueda suceder después del armisticio. Rusia no tiene mucha gente a la que recurrir, porque si de verdad alguien se piensa que la artillería rusa se puede reponer a base de comprarle tubos a Corea del Norte, lo tiene claro. Por el contrario, Trump ha sido en ese sentido muy claro. Le ha dicho a Ucrania, yo te vendo todo lo que tú quieras. ¿Quieres patrio? Te los vendo. Ha puesto algunos límites, es verdad, pero también es verdad que en algunos casos son sistemas de armas que los propios norteamericanos tampoco tienen desarrollados. Pero bueno, la industria norteamericana está bastante a disposición de lo que quiera Zelensky y la industria europea por completo. Rheinmetall, por ejemplo, que es el mayor fabricante de armamento de Europa Occidental, no sé si, no me acuerdo si ha construido fábricas adicionales, pero en cualquier caso ha doblado las líneas de producción de las fábricas existentes. ¿Y eso para qué es? ¿Para darle más artillería a Lituania? No, para reponer los arsenales de Ucrania. Si a esa velocidad de producción, accediendo a la industria europea en mayor medida de lo que ahora mismo se puede acceder, pues está claro que el rearme de Ucrania sería mucho más notable y tanto es así que Lavrov lo ha tenido que decir, lo ha tenido que verbalizar en público. Es que un armisticio le beneficia más a Ucrania que a nosotros, efectivamente, porque tú ya no tienes nadie que te reponga material militar de calidad. Hombre, sí, pistolas, seguro que podrías Sí, comprar un millón claro, de pistolas en China, pero estamos hablando de material militar de otras claro. características. En cambio, Ucrania tiene acceso al mercado europeo prácticamente sin ninguna restricción y el norteamericano con pocas restricciones. Y encima, como decíamos antes, con crédito suficiente. Cada Gripen, creo, hablo de memoria, que vale unos 40 millones de euros. Si yo te vendo 100 millones de Gripens es porque sé que tú de alguna manera me vas a pagar 4.000 millones de euros. Luego Ujú. negociaremos los plazos, los Sí, sí, intereses, sí. el aval de los 4.000 millones, pero yo te lo vendo porque yo sé que al final voy a tener en mis cuentas 4.000 millones de euros. Uy, Eso es algo que Ucrania puede decir y no lo puede decir Rusia. Veo congelado a Martín. Sí. Y además voy a ir cerrando ahora cuando vuelvas. Vale. Es que está el perro enredando, le he visto antes enredando por detrás. A lo mejor ha sido algo así. Puede ser. Bueno, perdón por el rollo de las guerras No, napoleónicas, no, tranquilo, pero no, está bien. es que justo ha coincidido, que me lo recordó el otro día un amigo polaco, precisamente, justo ha coincidido hace poco tiempo el aniversario de la batalla de Yaroslavets. Y dándole vueltas dije, es verdad, macho, es que en Borodino sacrifica Napoleón casi tres cuartos de cuerpos de Buah, ejército para una posición que tampoco era tan mm, importante. Se cayó, bueno, ahora se sí, volverá. ahora entra, Para una sí. posición que no era tan importante, pero llega a Moscú, pero se da cuenta de que en Moscú no hay nada para él. Y lanza el ataque en Sí. Yaroslavets, que tampoco le lleva a ninguna parte. Digo, coño, pero si es lo que estamos viendo en Pokrovsk. Mm, mm.